Veamos ahora ciertas peculiaridades de la propuesta de Hobbes. Vamos a empezar por una contraposición entre la ley natural y la ley civil, ¿verdad? Empecemos, empecemos por la ley natural, ya que habíamos visto este, ya el estado de naturaleza, ¿verdad? Eh, la ley natural es esa capacidad, esa disposición que tiene cada individuo, también ayudado por su razón, de hacer lo que tenga bien, lo que pueda, ¿verdad? Ahora, eso está sancionado naturalmente como un derecho, ¿verdad? De hecho, Hobbes lo llama un ius, de ahí es de donde viene la palabra jurídico. No sé si han escuchado las palabras también, naturalismo, positivismo y todo eso, ¿verdad? La ley natural es esa libertad que uno tiene gracias a su propia potencia, a su sola potencia, o a la potencia también de los demás. Es básicamente la ley de naturaleza es lo que se puede hacer gracias a los parámetros que individualmente uno pueda imponer. En contraposición a la ley natural, que es la ley que se da en el estado de naturaleza, Hobbes va a proponer también la ley civil. En contraposición quiere decir que una vez que hemos pasado del estado de naturaleza al estado civil, al estado de pacto o al estado de contacto, ahora ya no nos va a regir nuestra propia potencia, nuestras capacidades de imposición, sino que la ley civil, en contraposición con Hughes, Hobbes la va a llamar lex. La ley civil es precisamente lo que un Estado ya organizado le da como, por así decirlo, radio de acción a aquellos sobre quienes tiene mando esa ley. Por ejemplo, en el Estado costarricense hay una ley que manda sobre quienes somos costarricenses o sobre quienes residimos en Costa Rica. Correcto. Básicamente es el reconocimiento que nosotros mismos le damos a ese conglomerado, digamos, de normas, de leyes, de reglas, mediante las cuales nosotros sabemos que operamos. ¿Ya? Esto, lo interesante de esto es que lo introyectamos, vivimos con ello, vivimos con ello, y lo naturalizamos en el sentido de que llega un momento en que nosotros ni siquiera nos cuestionamos por qué las cosas son como son, por decirlo de alguna manera. Algo tan sencillo como cuando uno, bueno, cuando andábamos más en buses, digamos, ahora con esto de la pandemia, pues la idea es evitar, si uno puede, no andar en buses o cosas por el estilo, pero uno se sube a un bus, ¿verdad? Y simplemente uno lo que hace es que saca un papelito o unos pedacitos de metal y se los da a una persona que va ahí manejando el bus. ¿Ya? Y la persona que va manejando el bus recibe el papelito o recibe los pedacitos de metal y en función de un acuerdo previo, revisa para ver si en función de esas consideraciones previas la cantidad de pedacitos de metal o de papelitos, ¿verdad? Que uno le da al chofer son suficientes y le permiten a uno seguir sin ningún problema en el transporte público. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto en función de papelitos o en función de metalitos? Bueno, porque realmente la ley civil no es ni más ni menos que un montón de acuerdos artificiales que nosotros simplemente, con los que nosotros simplemente coincidimos. Resulta que si el papelito es suficiente, me llevan, y si no es suficiente, no me llevan. O es más, yo le doy un papelito al señor y el señor ve que es suficiente, es más, que me excedo y me devuelve unos pedacitos de metal, ¿verdad? Lo que llamamos vuelto, ¿verdad? Todo eso son reglas. Y todo eso nosotros de alguna manera tenemos que partir del hecho de que estamos de acuerdo con que esas reglas operen sobre nosotros. ¿Ya?
Por ejemplo, para el desayuno uno puede ir a la pulpería y comprarse un poco de pan, ¿ve? Qué sé yo, aquí en la pulpería que está aquí saliendo de mi casa, este, la piña de pan que llamamos, esos, los 10 bollitos de pan francés o de pan basto, no sé cómo le dirán en la comunidad donde ustedes viven, ¿ya? Pero simple y llanamente, yo ya sé que el acuerdo lo que dice es que eso, para poder traerme ese pan de donde el pulpero sin ningún problema, tengo que dejarle, en el caso de la pulpería de la esquina, 500 colones. ¿Ya? Con 500 colones el pulpero me deja traerme eso. Si no le pago, o si le pago menos, no me deja traerme. Bueno, hay una regla ahí, que tanto el pulpero como yo nos creemos y operamos en función de ello. Eso es lo que se llama ley civil o lex en Hobbes. Y simplemente es algo que está ahí y que funciona. Y que muchas veces no cuestionamos. Simplemente partimos del hecho de que así son las reglas. Así son las reglas. Eh, ya esto lo vimos, lo de la libertad, lo de la fuerza y el temor. La gente está dispuesta o estamos dispuestos a no hacer todo lo que querríamos, ¿ya? En función de tener un entorno de alguna manera organizado, de no estar en ese desorden que sería el estado sin reglas o el estar todos luchando contra todos. En este sentido, hay algunas veces que uno ve esto en filosofía o cosas así por el estilo, y hay estudiantes que trabajan cosas muy interesantes a propósito de esto. No sé si ustedes son seguidores de la serie The Walking Dead. Precisamente, la serie The Walking Dead, especialmente a partir de la tercera temporada, se puede leer a la luz de Hobbes. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya hay muertos por todo lado que andan para arriba y para abajo, al punto de que ya todo está destruido, ya no hay instituciones, no hay Estado, no hay policía, no hay ejército, no hay nada. Es muy interesante porque la premisa de la serie, y eso lo hace una serie en ese sentido interesante de ver e interesante de analizar, la premisa de la serie está fundamentada precisamente en qué pasa si por alguna razón, por alguna circunstancia, en este caso, en el apocalipsis zombie, qué pasa si nosotros estamos otra vez condenados a estar en el estado de naturaleza. Y bueno, la serie hace una propuesta a propósito de lo que sucedería ahí, a partir de lo que van viviendo los personajes enfrentando ese montón de muertos. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, nosotros afortunadamente no tenemos que preocuparnos por ello, a menos de que la situación en el entorno en que vivimos realmente se descomponga. Dicho sea de paso, hay un ejemplo que tenemos más cercano, que es este problema de la pandemia, eventualmente podría dejarnos en una situación prácticamente así. Si ustedes lo ven, en este momento, todo lo que tenga que ver con el acceso a las vacunas sobre las cuales en este momento tenemos esperanzas futuras de producción, es casi que un enfrentamiento casi que natural. ¿Cuál es la única diferencia? Que en lugar de estar aplicando ahorita una fuerza física, lo que se está aplicando es una fuerza económica o política, ¿verdad? Entonces, vean que Hobbes nos sirve para explicar un montón de cosas que vivimos en nuestra cotidianidad. Incluso Hobbes nos permite para explicar ciertas cosas de la pandemia. Por ejemplo, esto del acceso a los medicamentos en un momento donde son sumamente escasos y donde tantísima gente los necesita. No sé no sé si eso les genera alguna pregunta o algún comentario. Si no, entonces tendríamos que ver nada más este tema de la soberanía. La soberanía para Hobbes está definida entonces por lo que el acuerdo, por lo que según el acuerdo se ha dicho a propósito de quién va a detentar el poder y de qué manera, ¿verdad? Ustedes verán ahí, hay varias particularizaciones que se pueden hacer en la explicación a propósito de si el poder le viene al soberano de manera natural, si es por adquisición, si es por conquista o cosas por el estilo, pero el punto es que
en última instancia, cuando estamos hablando de cómo nos organizamos al interno de una estructura social, también de alguna manera estamos apelando a cómo es que construimos el reparto de poderes dentro de ese entorno. Y eso en última instancia es lo que le interesa. No sé si tienen alguna pregunta sobre Hobbes, algún comentario sobre Hobbes, o podemos pasar a Rousseau. A Locke, perdón. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, bro. Muy bien. Perfecto. Pasamos entonces a Locke, que es otro inglés. ¿No? Lo que les decía en la primera parte de la clase, estas nociones de individualidad, de búsqueda de la satisfacción de las necesidades individuales, están presentes en estos autores de manera muy fuerte. Y de alguna manera uno tendría que decir que si ustedes en algún momento, no sé, por las carreras que estudian, si en algún momento ustedes tuvieran la preocupación o tuvieran que remitirse a dónde están, a dónde pueden rastrearse los fundamentos, por ejemplo, del capitalismo contemporáneo, estas explicaciones que ya mencioné también temprano, a propósito esa búsqueda individual de satisfacer las necesidades, ¿verdad? También la búsqueda de la satisfacción ya no solo de necesidades, sino de lo que está por encima de las necesidades, ya no solo las necesidades que pesan sobre nosotros, sino también lo que en economía tiende a llamarse como nuestros gustos y preferencias, dependiendo de cómo nosotros podamos satisfacerlos. Eso ustedes lo pueden rastrear en este autor, de manera importante. Incluso de manera previa a los economistas clásicos que también ya mencionamos. Entonces, veamos ciertas cosas de contexto, de nuevo, vamos igual que con Hobbes, haciendo un poco de explicación en general. Locke también nace en Inglaterra, es un poco posterior, ¿verdad? Es un poco, prácticamente 35 años menor que Hobbes, ¿verdad? En el caso de Locke, era, además de filósofo, médico, ¿verdad? También es empirista, tal como lo fue Hobbes en su momento, y publica 2 tratados sobre el gobierno civil en 1689 que son sumamente interesantes, sumamente importantes, digamos, para el desarrollo de la filosofía política del siglo XVII. ¿Ya? Nosotros nos vamos a dedicar al segundo. Les digo esto porque cuando revisen el texto ustedes van a ver que que Locke arranca diciendo, tal como ya probé en el texto anterior, y da por un hecho de que ya uno conoce el primer tratado. Simplemente para que partan del hecho de que eso que él hace es una presentación de las conclusiones a las que él llega en el primer tratado, las pone al inicio como un punto de partida para el segundo. Y nos interesa el segundo porque es en el segundo donde específicamente Locke va a desarrollar la propuesta sobre sobre lo que nos ocupa en el curso, que es cómo entender, digamos, las relaciones políticas o los contenidos políticos en un entorno determinado. Vamos a ver. Van a ver, tal como en Hobbes, en Locke va a haber un montón de referencias bíblicas y de referencias a, este entorno cultural general cristiano en el cual ellos se desarrollan. Eso es muy común en la época. ¿Ya? O sea, Locke y Hobbes están muy ubicados dentro de esa Europa moderna, cristiana, blanca, patriarcal, hegemónica, etcétera, etcétera,
¿ya? Y ustedes van a ver un montón de cosas que operan ahí como supuestos rectores. Bueno, uno de ellos es, de alguna manera, ese diálogo que mantienen con, por ejemplo, el texto bíblico o con la religión cristiana, como les estaba mencionando. Sin embargo, habiendo dicho esto, ¿ya? Hay que decir que el inicio del texto de Locke toma como referencia ciertos contenidos de la creencia cristiana, pero los pone ahí para simplemente hacer como una especie de objeción o una especie de salvedad. Para Locke, para Locke es importante empezar explicando esto. El poder no va a venir de un linaje. ¿Se acuerdan que las pugnas que estamos teniendo en esta modernidad es a propósito de si podemos ver, vislumbrar o proponer algún tipo de cambio a propósito del poder tal como se entendía en la Edad Media? Eso ya se los dije en la primera parte de la clase. En ese sentido, Locke empieza el texto hablando de Adán. Adán, el de la historia de Adán y Eva. Y él lo que dice es, nosotros no podemos remontarnos hasta el primer hombre, obviamente el parte del supuesto de que Adán efectiva y literalmente fue el primer hombre, ¿verdad? Él dice, nosotros no nos podemos remontar hasta llegar a Adán para poder decir cuál es la línea de descendencia que traemos en relación con el poder político, ¿verdad? Obviamente, aquí también hay un supuesto patriarcal, ¿verdad? Que es que el poder lo detenta el varón, ¿verdad? Y, y el otro supuesto es histórico, de que si nosotros pudiéramos explicar el poder como algo que deviene de nuestros antepasados y que los antepasados no se heredan, pues para buscar y para explicar el origen del poder, pues obviamente tendríamos que remontarnos hasta el primer hombre, ¿verdad? Pero eso es materialmente inviable, eso es imposible, nosotros no podemos hacer eso, ¿ya? Y como no lo podemos hacer de esa manera, entonces es evidente que nuestra manera de entender el poder político no puede depender de ese tipo de relaciones de linaje. Esto, dicho sea de paso, también es una crítica enorme y feroz a la monarquía, en la cual el poder se hereda por cuestión de sanguinidad, ¿verdad? Ustedes recordarán, ¿verdad? Simplemente en las monarquías el poder se hereda simplemente por nacer en la familia que se nace, ¿ya? De hecho, me imagino que ustedes recordarán que, por ejemplo, Inglaterra al día de hoy todavía mantiene una monarquía, que ahora es constitucional, pero es monarquía de todas maneras. Lo mismo que pasa en España, dicho sea de paso, en España hace poco pasó un escándalo con el rey emérito, al punto que tuvo que salir de España para que no lo juzgaran. Pero ¿qué es lo que pasa? La familia del rey sabe que en su descendencia es en donde se encontrará a quienes los vayan sucediendo. Lo mismo que pasa en la familia real en Inglaterra y en los demás países cada vez menos, pocos, que todavía mantienen algún tipo de reconocimiento de la monarquía. Ahora, Locke lo que está diciendo es que como no podemos hacer ese remontar, como no podemos remontarnos al pasado y ver y reconstruir ese linaje, entonces el poder tiene que emanar de otra manera, tiene que venir de otra fuente. Y esa fuente, al investigar de dónde viene, lo que va a proponer Locke es que va a devenir y va a constituirse, va a construirse y va a proponerse a partir de un pacto social. Ven, es exactamente el mismo tipo de preocupación que tenía Hobbes, ¿ya? Solo que va a haber algunas respuestas distintas en la propuesta de Locke en relación con, si la comparamos con la propuesta de Hobbes. Vamos a ver, ¿cómo define este poder político Locke? ¿No? El poder político para Locke está definido precisamente en la capacidad de dictar leyes de conducta, ¿verdad?
leyes generales mediante las cuales se organizan los individuos. Y el poder está sancionado también por la fuerza, en última instancia, en Locke. ¿Por qué? Porque este poder es la capacidad de dictar leyes contrapuesto a una sanción que en su caso extremo implica pena capital. Eso es poder para Locke. Como lo ven, el poder por antonomasia, por definición, para Locke, estriba en la capacidad de legislar. Ahora, otro dato que es importante de época. Recuerden que es en la modernidad, es en esta época que separamos la capacidad de legislar de otros tipos de poderes supremos dentro de las naciones. Por ejemplo, los poderes ejecutivo, judicial y legislativo se separan ya perfectamente en este periodo. Y esa discusión a propósito de esta separación y de su importancia la tiene presente Locke. Y es de esto de lo que de alguna manera nos está hablando cuando dice que el poder por excelencia radica en la capacidad de dictar leyes. Por eso les decía que para Locke el poder por excelencia es el poder legislativo. Ahora, de la misma manera que con Hobbes veíamos que el dictar leyes se daba para garantizar la supervivencia y cierta armonía, con Locke lo vamos a explicar en función ciertamente de la regulación armónica de los individuos, pero Locke utiliza como instrumento de explicación, un instrumento muy importante es la noción de trabajo y de la propiedad. Para Locke es muy importante que hagamos reglas para la convivencia para poder garantizar el acceso a la propiedad, en este caso a la propiedad privada, que tiene que ver con que estas cosas que yo poseo o las cosas que yo consigo mediante mi trabajo y por lo tanto son de mi posesión, llegan de alguna manera a integrarse a lo que yo soy, al punto que quien actúe en detrimento de mis posesiones, de aquello que es mío, directamente está amenazando lo que yo soy, atenta contra mí. ¿Ya? Vamos a ver, esa potestad de, bueno, cuando nosotros hemos discutido a propósito en nuestro entorno social, digamos, en Costa Rica, a propósito de la potestad que tiene una persona que llega a su casa y se encuentra a alguien robando dentro de la casa, ¿cuál es la potestad que tiene esta persona, digamos, por ejemplo, de atacar en defensa de sus bienes o de su familia o de sí mismo, incluso con fuerza letal? ¿Verdad? Es una discusión interesante que inició con Hobbes. ¿Verdad? Locke considera que efectivamente quien, quien se encontrara a una persona en esta circunstancia que está tratando de quedarse con lo que es mío, me está atacando de una manera tal que permite que yo responda con toda la fuerza que pueda, precisamente porque se está viniendo en contra de mí, en contra de lo que yo soy, y por lo tanto, al defenderme, yo incluso puedo disponer de la vida de esa otra persona. Locke también, al igual que Hobbes, defenderá la pena capital, como lo ven. Para Locke, esto es importante para garantizar el bien público. Ahora vean, Locke va a proponer también, al igual que lo propone Hobbes, un estado de naturaleza, pero lo va a entender de manera un poco distinta. Por un lado, para Hobbes, el estado de naturaleza implica una guerra constante. En cambio, para Locke, el estado de naturaleza es como una especie de libertad prístina, como una libertad original que teníamos
con algunos problemas, ahorita vamos a ver, se parecen mucho a los problemas del estado de guerra, pero originalmente la mejor manera de definir libertad para Locke es precisamente estar en un estado de naturaleza en el cual a mí nadie me dice qué hacer y nadie me manda en relación con cuáles son las conductas que tengo que observar o cuáles son las acciones que necesariamente tengo que llevar a cabo. Por eso es que para él la perfecta libertad se da de manera natural. Vamos a ver. Eh, Imagino que ustedes habrán escuchado alguna vez referencias a la redacción de, por ejemplo, el documento de independencia de Estados Unidos. Estas cosas que se dicen en ese documento, por ejemplo, de que sostenemos que todos los seres humanos son creados libres originalmente, etcétera, etcétera, eso que está, por ejemplo, rescatado en la Constitución de Estados Unidos y en muchas otras constituciones, que es también una preocupación importantísima en la época, bueno, eso es algo que Locke trabaja y lo reconoce de esa manera. Desde el punto de vista natural es que podemos definirnos como libres. De, de otra manera, digamos, cuando nosotros estamos fuera de la naturaleza, lo estamos precisamente porque operamos en función de ciertas leyes, las cuales también va a reconocer Locke, tienen una utilidad que es similar a la utilidad que le reconocía Hobbes. Ahora, otra cosa importante es que para Locke, en el estado de naturaleza, es en el estado en que todos realmente tenemos una igualdad. Todos y todas seríamos iguales en el estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque precisamente como todos estamos ahí en la naturaleza, simplemente buscando nuestro beneficio, nuestro propio beneficio, sin nadie que nos mande, no hay la manera de distinguir entre uno y otro. En el estado de naturaleza, por lo tanto, no hay ni jerarquías, ni diferenciaciones en relación con el mando o la obediencia a ese mando. Precisamente porque no hay reglas que sancionen ningún tipo de jerarquía. Sería imposible el reconocimiento de la diferenciación social en un estado a donde no habría la capacidad de remitir a ningún tipo de parámetro para entender esa jerarquización o esa diferencia. No sé si tienen alguna pregunta a propósito de esto de Locke. ¿Preguntas, comentarios? Bien. Veamos, veamos rápidamente esto para que, y así cerramos con Locke de una vez, ¿verdad? El problema en este momento en el estado de naturaleza, tal como la propone Locke, es que llega un momento en que es posible que alguno se quiera imponer a otro. ¿Por qué? Porque como de todas maneras nadie manda sobre nadie, tampoco nadie regula el hecho de que uno pueda irse encima de otra persona. Entonces, el problema es que el estado de guerra es propiciado precisamente por esa ausencia de reglas a las cuales tenga que someterse cada uno de los individuos, ¿verdad? Efectivamente, y al igual que con Hobbes, el estado de guerra es un estado de enemistad con los otros, ¿verdad? Ahora, esta lucha a la cual nos expone el estado de guerra, hay que evitarla a toda costa, ¿ya? Para garantizar la supervivencia. Por eso es que buscamos y construimos un estado social, diría Locke, ¿verdad? En este sentido, buscamos un cuerpo de leyes que mande sobre nosotros y que vaya más allá a esa igualdad y a esa plena libertad que tenemos en el estado, en el estado natural. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque obtenemos mayores beneficios con una convención que mande sobre todo mundo que si nos quedamos sin esas leyes.
Esos beneficios tienen que ver precisamente con una regulación efectiva de las acciones y de los alcances de las acciones de cada uno de los individuos en el grupo social. Es decir, para Locke nos metemos en el estado social precisamente para evitar cualquier tipo de conflicto en la medida de lo posible. Y el punto es, en el momento en el que se llegara a presentar algún tipo de conflicto, entonces deberíamos tener parámetros, un cuerpo legal, digamos, que nos permitiera dirimir los problemas que estamos teniendo o las pugnas que estamos generando. Veamos el tema de la propiedad y con eso terminamos por hoy. Nos quedan un par de... Permiso. Claro. Profe, es que utilizó una palabra que me pareció muy curiosa, como dirimir o algo así, o no sé si fue que escuché mal, pero ¿puede repetirla? Sí, Hablando dirimir. del Estado social. ¿Esa? Sí, dirimir era, sí. Dirimir No, no, es la ajá, capacidad que tendríamos ante una pugna de llegar a un acuerdo. ok. Es básicamente eso. Y por eso es que es importante para estos contractualistas tener esas pautas, tener esos criterios que nos permiten vivir en acuerdo y en armonía. Sí, Fiorella, Sí, muchísimas gracias. con muchísimo gusto, claro. Les decía que, bueno, y con esta noción terminaríamos, cerraríamos Locke y con eso la clase de ahorita. Para Locke es importantísima la noción de propiedad. ¿Por qué? Porque define en mucho la potencia que tengo, ¿verdad? El punto es Locke, que tal como les decía, parte de ciertos supuestos culturales, en este sentido, religiosos, Locke creía que todos los seres humanos éramos creados en igualdad y que además estábamos en un mundo a donde todos tendríamos acceso a los recursos que necesitábamos para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Una vez que estamos en ese estado, nosotros tenemos que hacer algo con esos recursos que están ahí para satisfacer las necesidades. Bueno, lo que hagamos con las cosas que tenemos en el mundo, ¿verdad? Lo que produzcamos con ellas empieza a ser nuestro. Empieza a ser nuestro legitimado a partir del esfuerzo que ponemos en hacer la transformación de las cosas de una materia cruda o prima a un objeto específico con el cual satisfacemos una necesidad o un deseo. Eso para Locke es lo que nos permite definir y establecer la existencia de la propiedad privada. El trabajo es el criterio, entonces, por excelencia para definir la propiedad privada. Yo poseo lo que yo trabajo en primer lugar. Después él no va a justificarlo muy bien, pero después él va a justificar también el hecho de que también me pertenece lo que las personas que trabajan para mí hacen. Eso habría que explicarlo también. El mismo Locke no lo hace mucho, pero habría que explicar también cómo es que eso en última instancia opera en su explicación. Pero el punto es, la propuesta original de Locke o la más rudimentaria se entiende cuando nosotros vemos que en principio yo puedo poseer aquello que puedo trabajar. Y en función de lo que yo puedo trabajar, aquello a lo que yo le puedo sacar provecho y puedo hacer producir, es que yo puedo definir también qué es lo que me pertenece. En un momento, digamos, en Inglaterra, a donde también era importante esta discusión sobre la propiedad. Nada más les cuento. En Inglaterra y en los Países Bajos, por ejemplo, en el siglo que le tocó vivir a Locke, había lugares comunales de producción, digamos, de alimentos o de pastoreo o lo que fuera, ¿verdad?
¿Cuál es el problema? Recuerden que estamos en una modernidad a donde una de las cosas que también es importante entender como diferente en la modernidad que en la Edad Media, es que en la Edad Media el poder estaba concentrado por los monarcas, por los nobles, en una manera estructurada, pero que lo que hacía era que permitía tener un control muy centralizado sobre una gran cantidad de riquezas, sobre una gran cantidad de terrenos. Poco a poco eso se fue transformando y llegó un momento en que había lugares a donde la producción comunal permitía un enriquecimiento tan grande de parte de las personas que utilizaban esos recursos, digamos, que llegó un momento en que eso incluso empezó a generar problemas con esa manera centralizada de controlar la producción. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que no se sabía muy bien cuánto era lo que se estaba produciendo en los lugares a donde se estaba generando la riqueza. Y si yo no sé cuánto se está produciendo, puedo tener dos problemas. El primero es que, bueno, que no sé cuánto es, o no hay una compensación para mí, digamos, como concentrador de poder en función de impuestos. ¿Ah? Ustedes se acordarán, no sé si recuerdan, por ejemplo, las historias de Robin Hood, a donde uno de los personajes malos, el sheriff, lo que hacía era que simplemente andaba por ahí expoliando a los pobres productores y les quitaba un montón de lo poco que producían. Bueno, cuando estamos en un esquema así, pero de pronto los productores empiezan a producir un montón y un montón y un montón, llega un momento en que ya yo pierdo esa capacidad de controlar, porque ya no, la contabilidad es un poco más difícil, ¿verdad? Y el segundo problema, que era bastante inadecuado para quienes concentraban el poder, era que llega un momento en que cuando los productores tienen tanta riqueza, pueden llegar a tener tanta riqueza como el dueño, el noble, al cual se supone deben someterse. Y ya cuando empiezan a emparejar el estado de riqueza de los productores y de los dueños de la tierra, eso empieza a ser un problema, porque una de las cosas que produce la riqueza es, entre otras cosas, también poder. En los tiempos de Locke, se cancelaron en Inglaterra y en los Países Bajos las propiedades comunales de producción, precisamente para tener una manera de controlar más y de tanto los ingresos, en este caso por impuestos, como también para mantener a raya el crecimiento de los pequeños productores. ¿No? ¿Se acuerdan que una de las maneras en que se define la modernidad es en el surgimiento de los burgos y de estos nuevos productores que se empiezan a enriquecer muchísimo en las periferias? Bueno, eso lo tiene enfrente Locke. Y su propuesta, su teoría, de alguna manera ayuda a justificar precisamente el freno que se le estaba dando desde los centros de poder a esas posibilidades, a ese surgimiento. Después, aun cuando la propiedad que se impuso en estos terrenos fue la propiedad privada, ya no comunal, sino privada, aún así el enriquecimiento de los productores siguió. Eso fue incontenible en la modernidad y generó un montón de cambios políticos que también podríamos ver más adelante. Bien, creo que podemos quedar aquí en relación con Locke por hoy. Nos faltan un par de cositas que decir, pero las podemos decir junto con la clase de Rousseau de la próxima semana. Entonces, para terminar, nada más voy a hacer un par de anuncios, un par de aclaraciones más y con eso estaríamos cerrando.